Bienvenidos a este nuevo capítulo de Psicoanálisis Paralelos. Hoy vamos a tratar un tema que ha convulsionado a la humanidad desde prácticamente sus inicios. Nos referimos a la diferencia entre el bien y el mal. No hay religión o esquema filosófico que no lo haya tocado en algún punto, algunos exhaustivamente, otros más someramente. Pero recién con la psicología y el psicoanálisis, a partir de las tópicas freudianas, hemos hallado una región que está entre el ello y el yo, o el consciente, que es donde se enlaza esta idea y es donde se van generando, como ya vamos a ver, la construcción de esas reglas que nos permiten vivir en sociedad y sentirnos bien o sentirnos mal, según vayamos respetando o no esas premisas morales, éticas y psicológicas. Pero la culpa de todo esto la tiene un rey griego. Vayamos al material. Nuestro capítulo del día de hoy tiene todos los ingredientes para una novela de verano, es decir, un bestseller, un libro gordo, lleno de letras grandes, con algunos lindos dibujos y palabras sencillas, pero lamentablemente estamos hablando de psicoanálisis y acá estamos llenos de palabras difíciles y letra chica. Sin embargo, para que sea ameno, podemos decir que este capítulo contiene todos los elementos del éxito literario del verano. Es decir, habla de la realeza, interviene el sexo y la lujuria a granel, y por supuesto hay algún asesinato y misterio. Veamos de qué se trata. ¿De dónde surge el superyo? Bueno, básicamente surge cuando se resuelve el Edipo. Como todos ustedes saben, el niño renuncia a sus deseos incestuosos y se identifica con el progenitor del mismo sexo y al mismo tiempo renuncia a asesinar a su padre o a su madre según corresponda. Esto se debe a que se comienzan a internalizar los valores y las normas que el niño incorpora para toda su vida y que generan esa proto-ley donde todo lo demás se monta encima. Es decir, lo social, lo cultural, etc. Pero comencemos un poquito antes, porque la culpa la tuvo el mayordomo. Entonces, antes del superyo, hay una breve excisión donde comienza a existir el yo. El yo es la parte que hemos hablado en el capítulo anterior, donde tenemos conciencia de nosotros mismos y la cuestión cognitiva. Esto sucede porque en las etapas psicosexuales del bebé, del niño o niña, sucede que empieza a percibir en la etapa anal que ya no es el rey del mundo y que se le niega la teta y etcétera, etcétera. Nace la frustración, la paciencia y empieza a entender de que no está solo en el universo. Es más, no es el universo. Ahí surge entonces un pequeño conflicto. Lo inconsciente con el ello, lo consciente con el yo y en el medio, ¿quién separa las aguas? Por supuesto, el superyo. Por eso apenas nace el superyo, comienza la construcción de todo el entramado. Y esto se debe, de la primera tópica y la segunda tópica, porque la primera no podía explicar estas funciones y la segunda sí. Pero también complejiza un poquitito el mapa porque nos hace ver que el superyo participa de la instancia, tanto del ello, preconsciente y el consciente, debido a las características propias de la funcionalidad de todo esto, cuya finalidad es tratar de que nuestra vida no sea tan instintiva y pulsional. Veamos cómo es esto. El superyo nace como un constructo, es decir, empezamos a incorporar leyes, normas, entramado social, cultura, somos sujetos, es decir, nos sujetamos a ese entramado y a esas palabras. Esta primer excisión del yo inicial está descrita obviamente en Freud en el año 1914 en el Ideal del Yo, que habla de la evolución de un narcisismo primario a uno secundario y por supuesto la adquisición de la ley y el tabú.
Ahora, ¿por qué no solamente una instancia del super yo? Sería más fácil para nosotros, no tendríamos que escribir tanto ni explicar demasiado, pero lamentablemente el super yo está dividido en dos partes: el ideal, el yo ideal, y el yo crítico o juez. Esto sucede porque la primera parte, el ideal del yo, es nuestra percepción de las leyes, las normas, el tabú e inclusive de nosotros mismos, de nuestro ideal de sujeto. Pero por el otro lado tenemos a alguien que tiene que supervisar, juzgar, opinar, meter un poquito de presión para no salirnos de la ley, etc. Y eso es la conciencia o yo crítico. Un ejemplo de un conflicto clásico que todos tenemos, me temo, entre las dos instancias del super yo es la de hacer dieta. Todos preconizamos que la salud, que el ejercicio, etcétera, muy pocos lo hacemos, por cierto, yo no lo hago. Y ahí tenemos un conflicto interno que revela la tensión entre las demandas de la conciencia y los deseos del ideal del yo. Es decir, nos tenemos que cuidar pero comemos como chanchos. Los conflictos más serios, sin duda, son con el ello y la realidad. ¿Por qué? Porque el ello busca la gratificación, busca el placer, es pulsional 100%, y la realidad no, es todo lo contrario. Entonces, la idea es que el super yo busque la obtención del placer a través del principio de realidad y evitar el dolor y el displacer, es decir, la homeostasis. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque no podemos, obviamente, darle rienda suelta a nuestras pulsiones en una sociedad que está establecida en base a ese entramado social y de reglas y de palabras. Sin embargo, tenemos castigos internos y tenemos castigos externos, y lo mismo con las recompensas. Externamente, un niño puede recibir un castigo físico y puede recibir un castigo psicológico. Esto lo podemos resumir brevemente en privaciones o en conceder amor, o lo mismo pero con objetos o algún tipo de castigo físico como un chirlo o cosas por el estilo. Los castigos y las recompensas actúan aumentando o reduciendo las tensiones internas según sea el caso. Pero internamente en el super yo, la instancia del yo crítico o judicial, castiga sin misericordia o brinda recompensas, también sin misericordia, aun si solo estamos pensando, es decir, sin necesidad de la acción motora. Solamente una mala idea nos puede hacer sentir culpables, avergonzados, con remordimientos, etc. Y estos son los castigos y recompensas del super yo. Permitir la felicidad o no, traduciéndose en efectos psicológicos como la culpa, remordimiento, vergüenza, o somáticos más o menos graves según el caso. ¿Y cuál es la finalidad a la que sirve el super yo? Bueno, básicamente permitirnos vivir en sociedad. El super yo controla y regula los impulsos cuya expresión incontrolada podría afectar al entramado social. Estamos hablando de los grupos sociales según Pichon-Rivière en su psicología social, poniendo en peligro la estabilidad de estos grupos sociales. ¿Y qué es lo que busca prevenir el super yo? Los impulsos sexuales y las agresiones. Edipo Rey es una tragedia que explora los temas profundos como el destino, el libre albedrío, la culpa y la ceguera. Y como todos ustedes saben, es una obra de Sófocles que le da origen a muchas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis, para empezar con el complejo de Edipo. Estas son algunas de las obras de Freud que hablan sobre el tema, no son todas, y habla profundamente. Es cuestión de leer y, por supuesto, hay mucho más en otros artículos, comentarios, etc. Ahora, el super yo, con sus componentes, tiene límites imprecisos. Esa es la dificultad. Acá no estamos hablando de una ciencia exacta, sino de cuestiones que son totalmente subjetivas y dependientes de cada sujeto. Entonces, muchas veces las fronteras entre el ello, el yo, el super yo son bastante evanescentes. Por supuesto, es dinámico. El super yo siempre está en crecimiento, desde que adquirimos las primeras reglas hasta el último día de nuestras vidas. El yo ideal es el que está más cerca del ello. Por eso, en el ejemplo de adelgazar, el ello está predominando a través de una pulsión que es la búsqueda del placer, influyendo al yo ideal que quiere satisfacer ese placer. El yo crítico está más cerca del yo y de la realidad, del principio de realidad.
Por eso dice, no, pará, no comas porque tenés que adelgazar. Eso aclara un poco las cosas. Ahora, hay un tema que es muy importante e interesante. ¿La herencia puede ser psicológica? Sin entrar a hablar de lo ontogenético y lo filogenético, podemos decir que Freud establece que la identificación del niño no es con los padres, sino con sus respectivos super-yo. Es decir, el niño copia y toma los patrones, los modelos que tienen sus progenitores y los va incorporando, cargándolos a su contenido parental y a su propio yo ideal. De este modo, subsisten estos contenidos psíquicos de forma intergeneracional, al igual que otros posibles contenidos que sería muy largo de hablar acá, pero que involucran la vocación, los mandatos, modelos de vida e inclusive la forma en que trabaja el yo crítico. Bueno, esto ha sido todo por hoy y tal como lo he prometido, hubo realeza, sexo, asesinato y misterio. Hasta la próxima.